¿Qué se puede hacer para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana? Bueno, el primer trimestre, 4% de crecimiento. No está mal comparado con el año pasado, que fue 2,1%. El punto que hay que poner sobre la mesa es que uno pudiera pensar que este choque externo que estamos viviendo va a tender a desacelerar el ritmo de crecimiento de la economía. El choque externo, que significa un deterioro de los términos de intercambio, es equivalente a enviar riqueza que antes utilizábamos para consumir otros bienes y servicios internamente, pues ahora vamos, para poder traer la misma cantidad de combustible, vamos a tener que mandar una mayor parte de nuestros ingresos, de nuestras riquezas hacia el exterior. Usted me dirá, bueno, ¿se puede endeudar el país? Sí, se puede endeudar, pero tarde o temprano tendrá que pagar esa deuda. Entonces estaría creciendo un poquito más ahora, pero en cambio vamos a tener que crecer menos posteriormente para poder tener recursos para poder pagar. Es decir, tendríamos que tener una reforma tributaria, una política que implique una reducción de la absorción de los agentes económicos dominicanos acá o los que están en la economía dominicana, liberar recursos y esos recursos pues utilizarlos para pagar la deuda. Esa es una opción si usted se endeuda ahora. Tiene que pagar luego en el futuro. Ahora, la otra opción es tratar de sacar el máximo provecho a los recursos que tiene hoy día. Y en ese sentido, usted dice, sí, mira, yo tengo que pagar más, tengo que pagar más recursos. ¿Y qué recomienda, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional cuando usted tiene un choque de oferta, un aumento de los precios de los combustibles? Lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional es que los subsidios que usted vaya a otorgar vaya directamente a los segmentos más pobres, vaya a los segmentos que son más vulnerables. No otorgue subsidio a la gente de mayores ingresos. Por ejemplo, si yo ahora voy a un puesto de una estación de combustible y yo echo gasolina premium, el precio que yo debería pagar es mayor que el que ahora mismo yo estoy pagando. Es decir, que hay una parte del impuesto que no me están cobrando, que es el equivalente, se le llama subsidio, pero es una parte del impuesto que debería, de acuerdo a la ley, yo pagar, no la pago, y recibo esos recursos como un ahorro. Yo debo ser beneficiado con una reducción de los impuestos a los combustibles, como lo que se está viviendo, que aquí le llamamos subsidio a los combustibles. La pregunta es no. La pregunta es no, porque dado el impuesto, el aumento de los precios internacionales deben trasladarse a el precio final. Y así usted ajusta su demanda, porque si me sube mucho el precio, yo simplemente reduzco la demanda. Pero si alguien me subsidia, si el gobierno me subsidia, pues yo lo que voy a seguir es demandando la misma cantidad y con eso pues se asegura un deterioro de las cuentas externas. Para evitarlo hay que mandar la señal precisa al mercado. En ese sentido, el subsidio, en vez de dárselo a las personas de mayores ingresos, que se le dé a las personas de menores ingresos. Y esto se logra con un subsidio focalizado. En la República Dominicana hay muchísima experiencia con los subsidios focalizados. Puede ponerse perfectamente de nuevo a las tarjeticas que se le dan a las personas, el nombre, la cédula, y con eso se le puede transferir a las personas de menores ingresos lo que estaría pagando de más por el aumento de los precios del combustible, la cantidad de recursos que le compensen y que le deje el mismo nivel de bienestar. Ese sería, digamos, el mecanismo idóneo en materia fiscal. ¿Con qué objetivo? Que se reduzca lo que es el déficit del sector público. Si usted continúa subsidiando en términos generales, si usted, los combustibles, si usted continúa subsidiando en términos generales la electricidad, hoy yo hablaba con unas personas, unos amigos, que de altos ingresos, muy de altos ingresos, me dicen, mira, Jaime, me está llegando la factura y en la factura están poniendo cuál es la factura, cuánto es el subsidio y cuánto es que yo debo pagar. Y se ve que hay un subsidio mayor que cero. Y yo le digo, sí, y no se justifica. No se justifica que una persona que es millonaria esté recibiendo un subsidio a la electricidad. Entonces no debería. Entonces esa persona debería pagar la totalidad de su factura. Entonces me dice, no, que está caro. No, hay otros lugares que está mucho más caro el precio de la electricidad. Entonces debería, si hay un aumento de los precios de los combustibles, pues trasladársele al final ese precio. Claro,
Eso no quita que las empresas distribuidoras de electricidad tienen que hacer su trabajo, porque aquí el problema es que aun cuando tú le quites ese subsidio, todavía te queda más de $1.000 millones por pérdidas vinculadas con la incapacidad de usted facturar y cobrar a quien tiene que facturar y cobrarle. Es decir, si hay 1.800, esto antes de los aumentos de los precios de los combustibles, si hay 1.800 de déficit del sector eléctrico, 800 están vinculados con esa tarifa que está, digamos, subsidiada, donde obviamente la mayor parte se la llevan, en este caso, lo de menores ingresos, pero hay una parte que se la lleva gente de altos ingresos y por lo tanto habría que eliminar ese subsidio. Pero hay otra parte, $1.000 millones que es por incapacidad de las empresas distribuidoras de electricidad. Claro, esto no es nuevo, esto lleva tiempo, pero se ha deteriorado. Entre el año 2020 y el año 2026 ha pasado de 29% a 42%. Es verdad que han dado más electricidad, pero si usted va a dar más electricidad, usted tiene que estar preparado también para facturar y cobrar más. Ese debe ser el mensaje. Ahora, si yo logro reducir el déficit del sector eléctrico, si logro reducir el déficit que está vinculado con la falta de cobro de la totalidad del impuesto a los combustibles, si yo logro evitar que el déficit, por ejemplo, suba de 3.2, probablemente va a subir a 4% del PIB, porque 3.2, ahí por lo general cuando se hace el complementario hay que buscar siempre 0.3% del PIB, entonces ese 3.2 se convierte en 3.5. El impacto que tienen los precios de los combustibles altos a nivel internacional sobre las cuentas fiscales puede ser por lo menos medio punto adicional. Eso significa que el déficit va a estar en el entorno del 4% del Producto Interno Bruto. Entonces hay que tratar de reducir esto, pero ¿para qué? Mire, yo le voy a enseñar algo que es sumamente importante y que debe ser tomado en cuenta por el ministro de Hacienda, y claro que él lo sabe muy bien, el ministro de Hacienda, Magín Díaz. Miren, yo le voy a enseñar algo que es un verdadero reto para el ministro de Hacienda, y es este. Este es el gasto de capital. Ustedes no están viendo los numeritos aquí abajo, pero yo le voy a decir que viene desde 1951, es esta parte acá, 1951, hasta el año 2025. Si usted ve, hay una clara tendencia hacia la baja, Estos puntos aquí, este es 1965, obviamente, la guerra civil, y este fue en 1984, ustedes, los mayorcitos, pueden recordarse de lo que fueron las pobladas, que fue el resultado de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. No se explicaron bien, no se ejecutaron bien en un primer momento, generó muchísima inestabilidad de precios y esto desembocó en, obviamente, una situación complicada en materia económica y llevó al gobierno a tener que sacrificar la inversión pública para poder estabilizar o reducir el déficit del sector público. Ahora, si yo saco lo que sería el promedio, me doy cuenta, si ustedes lo ven aquí, el promedio, que usted puede pensar en alrededor del 5% del PIB. 5% del PIB, usted encuentra, bueno, Balaguer por encima del 5% del PIB, usted encuentra incluso Hipólito, Leonel, estuvieron muy cercanos a ese 5%. El mismo Danilo Medina también estuvo entre 4.5, más o menos 5%. Pero fíjense desde el año 2020 hemos estado una tendencia decreciente y un nivel muy bajo. Este año podemos tener un nivel que incluso pudiera quedar por debajo del 2%. Si yo me tomo los primeros 4 meses del año y lo anualizo, estoy en alrededor de 1.7, 1.6% de inversión pública y eso hay que tratar de revertirlo. Es decir, por eso le señalé, tenemos que enfocarnos en reducir los subsidios generalizados, enfocar ese subsidio a los segmentos más pobres, debemos reducir el déficit del sector eléctrico, debemos tratar de sacar el máximo provecho a las partidas de gasto corriente para reducirla, y eso lo dijo recientemente el presidente de la República, que habría que racionalizar el gasto corriente. Y yo creo que es importantísimo identificar gastos que son superfluos, como gastos de publicidad o el gasto con los partidos políticos y otros gastos más que no tienen un aporte
a lo que es el bienestar del contribuyente dominicano. En consecuencia, para poder mejorar la inversión pública se necesita reducir ese gasto corriente. Entonces, si queremos crecer más, necesitamos invertir más. Si yo tomo 2020-2025, el crecimiento de la economía es 3.2%. Está muy lejos del 5.5% del 1991 al 2020, o está muy lejos del año 12 al 19, que se registró un crecimiento del 5.5%. O sea, el 3.2 es un crecimiento muy bajo en comparación con ese crecimiento de largo plazo de la economía dominicana. Para revertir eso, necesitamos más inversión pública. Inversión pública, recuerden que es algo fundamental, es clave para que haya inversión privada. La inversión privada representa alrededor del 90% de toda la inversión, pero la pública ala a la inversión privada. Entonces es algo muy positivo que hay que tomarlo muy en cuenta. La importancia de la inversión pública para poder estimular el ritmo de crecimiento de la economía. Ahora bien, lo que tenemos que tener también es un entorno monetario que sea el adecuado, que mande las señales correctas, que le indique realmente a los agentes económicos cuál es el compromiso de las autoridades, como se hizo, por ejemplo, el año 2012 al 2019, que hubo un mensaje muy claro, muy preciso de las autoridades monetarias y un compromiso con relación a la estabilidad de precios. Yo creo que eso es fundamental, es decir, complementar la buena política fiscal con una buena política monetaria. Eso es fundamental. Tener una buena política fiscal que te ayude a reducir el déficit, que te ayude a destinar recursos que antes tú tenías hacia actividades de gasto corriente, hacia actividades de inversión. El gasto de capital es fundamental desde el punto de vista del sector público si se quiere alcanzar un mayor ritmo de crecimiento. Pero al mismo tiempo se necesita estabilidad macroeconómica, se necesita confianza, se necesita credibilidad en la política económica. Algo que por años se ha logrado mantener en el país, y eso es algo positivo. O sea, tanto en el lado fiscal como en el lado monetario se ha estado manejando la política económica después de lograr la recuperación de la estabilidad, después de esa crisis fuerte que hubo en el año 2003-2004, producto de la quiebra de 3 entidades bancarias, es decir, no fue responsabilidad del gobierno, pero generó la necesidad de una intervención por parte del gobierno que desembocó en inestabilidad macroeconómica. Pues después de recuperada esa estabilidad macroeconómica, se ejecutó una política monetaria, una política fiscal en términos generales, principalmente a partir del año 2012. Y me enfoco en el año 2012 porque es cuando entra el concepto de metas de inflación, que voy a hablar de eso con mucho detalle, pero quiero en el próximo segmento sí hablarles con mucho detalle de lo que es la política monetaria, porque tenemos que recuperar lo que se vivió en términos de política entre el año 2012 y el año 2019 en términos monetarios. Y ustedes verán la importancia de volver a lo que es las metas de inflación pura. No lo que tenemos hoy día, que es más bien un zigzagueo monetario que tiene serias repercusiones negativas sobre la volatilidad de las variables económicas. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.